Llegamos a un nuevo capítulo número 6. Bienvenido. No, Próspero. ¿No voy a hacer un jingle? No, Próspero. Ah, qué bueno. Pero dimos la bienvenida con un ukelele. ¡Bravo! ¿Qué tal toda la gente? ¿Cómo están? Les saludamos desde acá. Bienvenidos a un nuevo capítulo del completo Al Hot Dog. Sí, bienvenido. Muchas gracias por seguir viéndonos, por llegar hasta acá. Llevamos 6 capítulos ya, imagínate. 6 capítulos son 6 capítulos. Son 6, un mes y medio, mi amor. Un mes y medio. Sí. Mira, un mes y medio que estamos entreteniendo. Nosotros nos estamos entreteniendo y a la gente también. Y entregando todo tipo de conversaciones. De cosas de lo que estamos viviendo aquí en los Estados Juntos. Claro, totalmente. Así que, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por apartar ahí su tiempo, por vernos cada domingo. Por comentar, compartir, todas esas cosas. Hemos recibido, como decimos en cada capítulo, recibimos muchos mensajitos por interno. Así es. Como también por los comentarios y todo el tema ahí. Así que, pero necesitamos más, así que dele me gusta, dele like, compártalo, invite a la vecina, a su mamá, que necesita que yo los llame, yo los puedo llamar. Por favor, ya basta. En el capítulo pasado me puse a llamar a los views, ¿cómo se dice? ¿A los seguidores? A los seguidores. Ah, te dijiste en inglés, ¿viste? En inglés, no, perdón, aquí se habla en español. En español. Así pero bien, estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. Y comenzamos ya, estamos grabando, estamos aquí hoy día en un nuevo sector de nuestra casa. Así es, nos cambiamos, estamos variando, tratando de ir en cada sector, buscando como nuevos ángulos. Exacto. Probando nuevas cosas. Estamos probando, cada día probando. Nuestra primera temporada de este podcast vamos a ir testeando. ¿Primera temporada? Sí, ¿Cuántos capítulos va a tener la primera temporada? No lo sé, lo estamos hablando 57. Lo estamos hablando con el equipo técnico para ver cuántos capítulos vamos a hacer en esta temporada. Porque la vida está dura. Está dura, chicos. No, pero estamos bien, gracias a Dios. Ya las chicas están de vacaciones por acá. Sí, pero presenta a la gente pero tranquila. Es que está hablando mucha información ya, ¿viste? Pero es que de eso se trata, a la gente le gusta. Pero es que eso van las preguntas, ¿cómo estuvo tu semana? Da lo mismo. Pero bueno, como ya se adelantó mi esposa, queremos hoy día presentar a quien fue furor en el capítulo pasado. Así es. Una nueva integrante a nuestro podcast, una voz en off tierna, ¿cierto? Decían. Una voz en off. ¿Qué más decían? Tú que leí los comentarios. Fue una muy buena contratación. Contratación. Fue una muy buena contratación. Así que le damos la bienvenida a la Emi, que está con nosotros en esta nueva semana. ¿Qué tal, Emi? Bien. ¿Cómo estamos? Para este nuevo capítulo? Súper. ¡Oh, wow! Muy bien. Tenemos. La Emi se está, ¿cómo se dice? Capacitando hoy día como DJ de efectos. De efectos, claramente. Así que vamos ahí a estar escuchando unos efectos para que todo sea más entretenido. Así es. Así que ahora sí estamos los tres, señoras. Ahora sí podemos dar el inicio como corresponde a nuestro nuevo capítulo. Así Cuéntanos, ¿cómo estuvo tu semana? Cuéntenos usted primero, ¿cómo estuvo su semana? Primera semana de vacaciones. Sí, yo salí de vacaciones. Un aplauso. Yeah. Está happy, sí. Hemos... Permiso, voy a tomar agüita. Claro. Bueno, yo salí de vacaciones el viernes. A pesar de eso, igual, mi jefe me ha llamado esta semanita para hacer algunas cosillas. Gracias. He tenido que... Un saludo al jefe. Las he hecho, así que ya espero la próxima semana ya desconectarme, total. Pero he descansado, he hecho cosas que son favorables, igual no me han pedido nada. ¿Se extraña a los alumnos? Sí, extraño a mis alumnos velcro. De verdad. Se extraña el comparte, el convive. El convive, el compartir, el escuchar mi nombre tantas veces en el día. Eso como que extraño. Como que el ser profe es como que tú vives en un ruido constante todo el día. Y que es como bla, bla, bla. Y tú escuchas y de repente llegar acá al silencio a decir, ya, esto.
esto, relajarse. Y más encima que pasáis todo el día en el colegio, entonces. Sí, pero no como en Chile, igual tengo un horario O sea, sí, decente. pero sí. digo, hablo de que ahora, claro, como estaba aquí en la casa, el silencio ya es... Claro, es como tus que ya... cuerdas vocales también lo están agradeciendo. Ah, también, sí. Sí, porque igual me gusta hablar mucho, no tanto. Sí, pero igual. sí. Pero sí, así que he estado descansando, he hecho las cositas de la casa, Maravilloso. pero nada más de todo lo que quiero hacer. Muy Quiero bien. mover cosas, ordenar closet. Planificando el verano. Claro. Planificando ahí las vacaciones. Claro. ¿Tienes un viaje también aquí muy pronto? Tengo un viaje como en 2 semanas más, Sí, creo ¿verdad? que me voy, sí. De trabajo. Un viaje de trabajo. Viaje de trabajo. Pero un viaje de trabajo rico, ¿no? O sea, yo siento que todos los viajes son bacanes. O sea, claro, a pesar de que uno me llevan con todos los gastos pagados, entonces sí. ¿Y dónde viajas? Voy a Tampa. Oh, Voy a Tampa a un seminario de 3 días. Mira. Así que... ¿Y eso quiere decir que nosotros con la Amy vamos a quedar solos aquí en la casa? Van a quedar solos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, van a quedar solitos, yo me voy. Tengo que estar, creo que son de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Ok. Por 3 días. Bueno, son 2 días y el tercer día es la mitad del día. Ok. Hasta las 12. Y a las 12 tengo que volar, literalmente volar al aeropuerto para volar aquí de vuelta. Claro. Pero sí. Pero qué bien, Sí, bien. así que... Qué buenas oportunidades. Buena oportunidad ha dado el la trabajo, escuelita. el jefe también. El jefe también vamos, ¿no? Sí, va mi jefe también, Ok. pero él va manejando. Yo me voy volando, porque es más Oh, corto. ¿sí? No sabía Sí. ese detalle. Sí. Mira. Sí, Qué bien. es que es una harta hora Tampa igual. Sí, pues sí, suena raro. Así que volando es 1 hora 20 de aquí. Oh, Yo creo que el avión taxea más de lo que se demora. claro. Y Pero nosotros, Emi, nos vamos a quedar aquí. ¿Por 4 días? Solo. 3 días. Vamos a quedar solos, Vamos a hacer la mega fiesta. ¿En serio? Sí, claro. Sí, claro. Pero qué bien. Pero bueno, cuéntanos Qué de tu bien. semana. Yo vengo recién llegando. Me transformé. Me teletransporté. Me teletransporté. Acabo de salir del trabajo. Llegué, ducha, su look para verme hermoso para todos ustedes y para mi familia también. Así que me bañé. Entonces, sí, pero wow. ha estado con harto trabajo esta semana y ya estamos terminando ya la temporada, ¿cómo se dice acá? Temporada bien ¿Alta? ocupada, bien alta, con alta demanda, con harto trabajo. Claro. Ya la próxima semana más o menos ya finaliza más o menos harto. Ya se vienen tenemos algunas cosas programadas, pero tengo más días para poder estar en la casa. Porque llevo, ¿cuánto? Como 3 semanas trabajando como de Para poder ir domingo a al domingo. supermercado. Para poder ir al no hemos tenido tiempo ni para ir al supermercado. Así Así que que con eso no, les digo todo. hasta- Pero agradecido, Sí. agradecido de Dios porque tenemos trabajo, porque Sí. tenemos de todo y porque podemos también llegar a la casita a descansar. Así es. Así que, ¿y la Emi qué tal la semana? También una semana de vacaciones. Sí. Sí, bien. Descansando, viendo tele, solo eso. Oh, bien, Sí, descansando. hemos visto series. La Emi La también. misma serie toda la semana. Sí, no damos nombres de series, no, pero, no, pero tenemos hemos que visto series, sí. Hemos Qué descansado, bien. hicimos mendocinos. Sí, esta semana debo Oh, admitir sí. que el trabajo de aquí en la casa ha estado bien. Por ejemplo, en la cocina, la Emi cocinó Sí, hartas cosas. La esta Emi ha semana. cocinado. Bien, un aplauso, Bien. un aplauso. Ha cocinado, la Emi me pidió mendocino, busqué una receta, hice mendocinos. Sí, en la semana hizo almuerzo igual. po. Sí, Sí, hubo accidentes entre medio, pero estamos bien. sí. No, está bien. La Emi hizo, o sea, Es parte del es parte proceso. de aprender, sí. Ahora sí sé cómo usar un cuchillo. Exacto, muy bien, me parece. Sí, pero hicimos mendocino. Hizo mendocino, La Emi, hizo pollo al jugo La Emi los también. probó y dijo, oh, casi. Empecé a llorar. Y es como, sí. Es como, a mí me pasó, bueno, el capítulo pasado Sí. conté con la torta de Con la yogur, torta de me yogur. pasó eso, porque es como, como la película Ratatouille. Como esa sensación que, ¿cierto? oh, yo conozco esto Yo y conozco hace eso, mucho es rato como que no me lo fui pruebo. a mi infancia, Pasado. al pasado. Y A la la Emi era ahora, prehistórica. claro, y la Emi ahora probando, ¡cha!
¿Cómo sos? Cállate. Cállate. Y la Emi ahora también probando los mendocinos le pasó lo mismo. Volvió a la prehistoria. Sí. No, yo no estoy en la prehistoria. Yo no conocía a los dinosaurios. Sí, Hoy sí no pero soy sí, tan viejo. hicimos hartas cositas. La semana pasada hicimos... contamos que le iba a llevar cachito a la vecina. Le llevé cachito a la vecina también. Nos comimos todos los cachitos en esta casa que hicimos, así que hemos hecho hartas cosas. Pero qué bien, qué bien. Ese es nuestro resumen Claro, de la como semana, de la semana, ¿cierto? sí, sí. Hemos estado ahí con hartas cositas. Con hartas cositas. Y además también trabajando, dándole un poco más de crecimiento también a nuestro podcast. Para que nos escuchen, nos para compartan, que nos escuchen, ¿cierto? Vamos ahí. se ríen con nosotros. decimos Estamos tantas preparando tonteras. también algunas otras cositas por ahí. Sí. Se vienen cositas. como Tenemos eso. nuestros blogs que van a salir pronto. Sí, Sí, pues sí. Lo que pasa es que, como dijimos al principio también de esto, nos vamos acomodando a los todos los horarios, tiempos que sí, tenemos y los harta. horarios y de los trabajos y todo eso. Pero estamos bien. Mi mamá, y usted me está mirando, estamos bien, mamá. Estamos bien. Mi mamá es una fiel... Auditor. No es auditora, sino... Auditar, no, ¿qué dijiste? Auditara. Mírala. También. Y vamos. Mi mamá es una fiel... ¿cómo se dice? Si nos ve y nos escucha. Televidente, no sé. Televidente, no lo sé. Como la mamá de Tulio. Claro, como la mamá de Tulio Triviño. Y ella nos ve todos los domingos. Así que Todos los domingos. un saludo a mi mamita, un saludo a mi mamita. Sí. Pero Saludo a la bien. meme. Un saludo, ¿cierto? Así que... Amamos a la meme. ¿Qué tenemos para esta semana, señora, Bueno, señora programadora, señora. planificadora? La señora de la... ¿Cómo se le llama lo que haces tú? La pauta. La pauta. La señora La Pauta. La señora La Pauta. Sí, vamos a hablar de las compras. De las compras. Oh, wow. Interesante. Interesante, sí. De compras que hemos hecho, de explicar un poco cómo funciona el sistema, De compras compulsivas. de compras que hemos- compulsivas. como tú tenías una pregunta el otro día que era como, ¿cuál era algo de la compra grande? ¿Cómo fue? Que la tenías tú, que eso es lo que íbamos a preguntarnos. Ah, pero es que eso va más adelante. Ah, pues, ya, porque ok. tengo que ver Partamos este. entonces por el inicio. Sí, pues partamos hablando de las compras. Porque es en orden. Claro. ¿cierto? La pauta. exactamente. La pauta. Sí, la pauta. Aquí, hija de... Hija de mi papi. Hija de policía, Te amo, como papi. dice. Pero sí, pues hablemos de las compras. Explicar también un poco que las compras uno ve un precio, no el precio final. Sí, correcto. Cada estado tiene un tax, un impuesto diferente, y ese impuesto, ¿cierto? Tú lo agregas al final de tu compra. O sea, tú mentalmente uno ya se acostumbró y uno lo hace. Sí, po. Pero O sea, ahora. por eso, ahora dije, Sí. mentalmente uno lo hace. Pero al principio tú dices, oh, este vale $20. No vale $20, no vale $10. Hay te que falta sumarle el tax. impuesto. Y el impuesto depende del lugar donde tú vayas. Si tú vas, aquí tenemos el 9% de impuesto. Oh. Tenemos el mismo impuesto que Nueva York, si mal no recuerdo. Ok. Pero hay otros estados que tienen el 6, el 4, el 7%, todo va dependiendo de eso. Entonces tú vas sumando y sumando de acuerdo a lo que vas comprando. ¿Hay taxes más altos que en nuestro estado? Así es. Así es. Uy. Sí, tenemos taxes. No tenemos esa No, pero me información. acuerdo que hay uno que tiene casi que el 11% de tax. Oh my God. Miren. Sí, pero, Pero mientras se da- más grande es la compra, más tax es lo que paga, Claro. lógicamente. Claro. Así que Y allí se paga taxe por todas las cuestiones. sí. Solamente hay un periodo en que no se paga, o sea, no para todos, sino que es como antes de entrar al colegio, hacen como una semana donde la gente no paga taxes en Oh, ciertas ¿verdad? cosas. Sí. En los zapatos que le compran a los niños, Claro. ropas, mochilas. Aquí hay escuelas que usan uniforme, hay otras escuelas que no usan uniforme. Pero el uniforme es súper como básico, como que van con un pantalón y cualquier polera. Hay algunas escuelas que son así y otras escuelas que te permiten ir con ropa normal todos los días. Claro. Lógicamente con un código de vestimenta acorde también, pero durante esa semana como que pagas creo que el 2%, a veces no pagas taxes, dependiendo como lo que compras. Mish. Pero hay compras grandes, compras... Sí, hay compras grandes, hay Sí. compras pequeñas, hay compras mensuales, quincenales, semanales, diarias. diarias. Hay compras inesperadas. Uf, sí, inesperadas. Muchas.
como nosotros nos pasó, contémosle a la gente Uy, sí. lo que nos pasó Lo con el refrigerador. quedamos pendientes en el capítulo pasado. Nos pasó una experiencia bien chistosa. Bueno, Nos fue chistosa. ahora en realidad es más chistosa contársela a ustedes, pero justo en ese día no fue chistosa. No. Bueno, pasaba que las casas, cuando se compran las casas, todas las casas vienen con electrodomésticos Sí, vienen con incluidos. todo incluido. Cuando tú rentas, igual vienen Claro. con todo incluido. Viene con refrigerador, cocina, lavavajilla Y el microondas. y el microondas. Sí, todo incluido. Entonces, Algunas vienen con lavadoras secadoras, sobre todo cuando arriendas. claro, otra aquí nosotros la compramos, no venía con la lavadora y Claro. secadora. Y qué bueno porque la lavadora que tenía no me gustaba. Y claro, claro porque... Yo soy bien piqui. Porque bueno, contexto, o sea, una de las compras también grande porque estamos explicando ¿Impulsiva? eso. ¿No? No. O sea, no es una compra impulsiva, sino que creo yo que es una compra inteligente, viendo el costo del arrendar una casa o el arrendar un departamento acá versus lo que uno tiene que pagar como, ¿cómo se llama? Dividendo. El dividendo, la hipoteca, La hipoteca. mensual, es como finalmente es casi lo mismo y la plata del arriendo se pierde. Claramente. Entonces acá obviamente la plata no se pierde y es como en nuestra casa. Estamos pagando. Entonces una de las compras que hicimos fue comprarnos la casa que estamos viviendo ahora. Y cuando compramos la casa, como dijimos, venían con los electrodomésticos, pero desde Hace como 10 años. de hace como 10 años, Sí. que es Que es la antigüedad de nuestra casa. Entonces, Nuestro refrigerador, como a finales de abril, principio de mayo, Claro. empezó a hacer un ruido horrible. Me acuerdo que un día tú entraste a la casa y dijiste, ¿qué es ese ruido? Y yo dije, el refrigerador. Yo estaba ya desesperada, me tenía Sí. vuelta loca el ruido. Qué cosa más horrible. Así estaba yo. Así mismo. Así mismo estaba yo, cocinando, me había puesto los audífonos, pero aún y así... ¿puedo hacer una pregunta? con la- Espérame. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando te pusiste los audífonos, ¿qué estabas escuchando? No puedo decir lo que estaba escuchando. No puedo decirlo. Ok, pero Siguiente. Aún con la cancelación de ruido de los audífonos, que es increíble, yo mentalmente sentía el ruido del refrigerador. Era horrible. Oh, wow. Decidimos desconectar el refrigerador como Sí, para lo resetearlo. desenchufamos. Sí. Y la cuestión ya funcionó. Funcionó, se reseteó y se paró el ruido. Le daban los taldos. Sí. Entonces yo te dije, ya hay que cambiarlo. O sea, no Sí, podemos... o sea, desde, como dices tú, desde la fecha empezamos, de hecho, antes de la fecha, Sí, habíamos visto, cambiamos habíamos esto. como dijimos, ya vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el refrigerador. Sí. Porque ya tenía buenos años. Sí, dijimos Y- ya vamos a empezar con el refri, íbamos a Claro. ir cambiando como cositas. Y como que el refri nos escuchó Nos y empezó a escuchó, dar así que no problemas. decimos nada más que hay que cambiar. Nada más, nada más. Y empezó a dar problemas, desenchufamos la primera vez, funcionó, duró ¿cuánto? 2 semanas o una semana, no recuerdo Una bien. vez a la semana como que sonaba y hacía su Claro, cuestión. y Entonces sonaba, dijimos sonaba, ya, y chao. empezó como chao. aquí, allá y Y yo me aparte que acordé- aparte igual ya el refrigerador tenía atados que no tiraba agua. Claro, no funcionaba el agua. No funcionaba No. nada, entonces. Entonces yo empecé a averiguar porque yo me voy en la profunda averiguando sobre las cosas. Yo no compro la ligera. Sí, pues, eso es eso importante. es un punto muy importante. Sí, yo no y compro ahí la se ligera. la doy a mi esposa. Felicidades. Un aplauso. Aplauso porque mi esposa es de esas personas busquillas, que pesca la cuestión y busca aquí y pregunta el precio y si tiene que llamar a la tienda, lo pregunta hasta encontrar el mejor precio. Y hasta que encuentra el mejor precio, ¿No lo compró? no lo compra y sigue esperando y después me dice, ok, ahora sí. Y es un mejor precio. Sí, porque me acuerdo que tú me dijiste, ya vamos, compremos el refrigerador, ya listo. Claro. Y yo te dije, no. No te dije porque viene Memorial Day y Memorial Day siempre hacen ofertas increíbles. Claro. Y yo estaba pegada con un refrigerador y yo quería ese refrigerador Sí. y ese refrigerador. Suele suceder en Exactamente. esta casa. Suele suceder. Entonces fuimos, encontramos un refrigerador para Memorial Day, ¿cierto? Y nos dieron un precio incluso más bajo de lo que marcaba. Sí, un Sí. saludo para el caballero que nos Para el vendió. caballero ahí que nos dijo, me dijo señora Montes, Señora Montes, sí. me dijo señora Montes, le di un mejor precio Nos dio un mejor precio de lo que incluso, de lo que incluso marcaba. marcaba. Así que Sí. un aplauso para él. Y entonces, Sí, entonces compramos este refrigerador nuevo que lo compramos un día sábado. Sábado. Para que llegara el lunes de para que Memorial llegara Day. justo el día lunes, que el lunes era feriado acá, un día Memorial Day. memoria con El festividad. día de los caídos.
Claro, entonces yo estaba en la casa, estábamos todos en la casa, no había que trabajar, por lo tanto era muy buen día para poder recibir el refrigerador. Sacamos todo el refrigerador, llegó la Exacto. gente. Llegó el camión, entraron 2 personas, vieron el espacio, dijimos, pucha, necesitamos mover al refrigerador antiguo, lo necesitamos mover al garage. ¿Pueden hacer ese trabajo? Sí, claro. Nos sacaron la puerta. Sí. ¿Sí o no? Sí, yo dije, ¡ah! La humedad, ese día hacía tanto calor, dije, Sí. oh, y la humedad que iba a entrar. Yo miraba así, por favor, apúrense, apúrense. Sí. Yo, Había cerrado todas las ventanas y todas las otras puertas para que no entrara nada cuando lo movieran y te sacaron la puerta. Y me sacaron la puerta completa, la puerta principal de nuestra casa para poder entrar el refri nuevo. Bueno, cuento corto, sacaron todo, porque aquí es súper bacán esa cuestión de que tú compras el refri, ellos lo traen y cuando lo bajan, sacan todos los cartones, le sacan todos los plásticos, toda las cosas, se llevan toda esa basura, se toda la la llevan basura. ellos. Incluso la que entran- sacan acá dentro de la casa. Claro, y ellos entran al refrigerador listo para enchufarlo. Sí. Y incluso cuando ya está enchufado, le sacan los plásticos de adentro y todo, te lo dejan tiquitaca. Tiquitaca. Y ya, pues, entró el refrigerador, se montó en la posición, lo enchufan, ¿y qué pasó? No funcionó. No prendía. Y no prendió. Y le decía, cabro, esto no prendió. Esta bola no No, prendió. y no, es que se bajó ¿cómo se llama el cosito? Claro, me dijo a mí, El se bajó el cosito. automático, automático general que tenemos del tablero eléctrico de la casa. Dije, imposible. Y yo así como, no, imposible, no. Lo fuiste a ver, Lo fui nada. a ver, revisé, no, nada. El señor llegó, desenchufó nuestra cafetera y dijo, Claro, que vamos a probarla hay un ahí. enchufe al lado del refrigerador, otro Nada, aparte. nada. Tampoco funcionó. Probamos un Y tercer después enchufe. probamos un tercer enchufe, traje una extensión eléctrica, me puse en otro enchufe de la casa y no prendió. Y ahí y antes de entregar eso, le entregué un tester y le dije, mire, enchufe el tester a la corriente. ¿Y qué salía? Que había electricidad. Corriente, pues, sí, había corriente. Que uno no es nada tan... Entonces... ¿Qué fue? El refrigerador. Y el refrigerador venía malo. Usted, Dios mío, señor, sálvame. así mismo dije yo. Sacó- Porque teníamos toda la comida encima de Claro, la cocina. porque- Tenemos una cocina bastante grande Sí, que teníamos la comida encima de cada una, ¿cierto? De las partes como de la claro, cocina. porque cuando ellos sacaron el refrigerador antiguo, no Había lo que podían sacar sacar todo. con todo, este era pesado. Pero claro, el tema del sacar todo lo congelado, que espera ahí quizás cuánto tiempo y toda la cuestión, era un golpe de Claro. de Y ahí frío. el señor que estaba hablando dijo, ya, llamó y dijo, le pasó el teléfono a mi esposo y le dijo, ya, habla ahí. Y pueden creer, y esto es para un aplauso para mí, por favor tengan preparado el aplauso, fue mi primera discusión en inglés. Wow. Bravo, no, qué nivel. Vieran ustedes cómo hablaba inglés. Pero yo de con esa verdad, persona. yo me corrí, yo estaba en otro lado de la casa y me corrí, dije, ya, voy a ir yo a hablar Claro, y mi esposo así, no. no, este es mi momento. Ese es su es momento. mi Yo, momento. yo me quedé ahí como, ok, cualquier Sí. cosa yo ahí me meto, pero nada. Es que fue terrible porque pasa, bueno, y aquí a lo mejor me van a entender los que están viendo. Que pasa que típico de empresas grandes, de tiendas y todo el tema que tú vas y compras el refrigerador y cuando tú compras el refrigerador, ¿qué es lo que hacen ellos? Como le pasáis la tarjeta, pagáis el refrigerador y ya, y te llevan el refrigerador a la casa. Entonces, como que tú no les decís, oiga, pero usted me puede llevar el refrigerador y cuando el refrigerador llegue yo le pago. No se puede. Entonces aquí me pasó que yo discutía Pero que con la persona. pelea, expliquemos por qué fue Pero la ahora pelea. voy, pues, ahora ya. tranquilo. Ya. Tranquilízate, mujer. No, porque estáis hablando de una pelea y no estáis dando por qué estáis Pero peleando. es que allá va, eso es lo que voy. Pues entonces, pasa esa cuestión porque la niña finalmente discutía conmigo porque el delivery para mandarme otro refrigerador, porque tenían que devolverlo y mandarme otro nuevo, me lo estaba tirando para el viernes, o sea, una semana más. Era lunes, Claro, Era entonces lunes eran y era para el 4 o 5 viernes. días más. que ya no Y yo- teníamos refrigerador y aquí ya no adentro. teníamos refrigerador aquí adentro. Estaba afuera en el garage. Y era como, ¿pero por qué? Si lo compré el sábado y me lo dieron en 2 días rápido, más encima trabajando un día feriado, ¿por qué ahora me lo están tirando? No, es que estamos full, es que estamos... Y ahí entré yo como en la discusión de, loco, yo fui a donde ustedes, lo pagué al tiro, me descontaron la plata al tiro y ustedes no me pueden dar una solución rápida. Entonces es como, no, ¿por qué? Finalmente
no había más opciones que, pucha, tuvimos que esperar hasta el día viernes, ¿cierto? Sí, que y el viernes fue una locura también porque yo Claro. era mi último día de trabajo. Yo tenía que ir a la escuela a terminar unas cosas, a cambiarme de salita y le dije a la Emi, nos vamos a ir más tarde porque Claro. no tenemos como nada que hacer, entonces que nos estemos en la escuela como a las 9, 9:30 y después íbamos a hacer otras cosas y no pude porque la gente decía que iban a llegar a las 11 de la mañana. Tú a las 9 me avisaste, oye, le quedan 6 paradas. Lo que pasa es que Yo estaba en el colegio a las 9 y Claro. empecé a correr, a cambiar, porque tenía que volver a la casa, porque esta gente en cualquier minuto llegaba. Y ese es otro tema que también lo discutí con ella, es como, ya, ok, vengan el viernes, pero díganme el horario en que van a venir. Oh, es que no Es que podemos. no podemos. Ya, pero ¿cuál es el horario? No, el horario que va a ir el refrigerador es de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Entonces, como... Sí, me acuerdo que tú le dijiste a la niña, puede venir de 2 a 7 porque yo trabajo. O sea, Claro, tú de no hecho, ibas yo a tenía estar que en todo trabajar. el día. Yo planeaba irme muy tarde Claro. para dormir un poco más y poder llegar y hacer todas mis cosas. Y no pude. Sí. Tuvimos que correr con la Emi, quedamos así sopiadísimas el Sí. viernes. Sí. Sí, y llegué acá, nos alcanzamos a bañar y llegó el refrigerador. Sí. Pero funcionó. Yo, señor, Sí, decía, por favor, que entró, funcione porque ¿cierto? Bueno, ya no ustedes puedo lo tomar otro. recibieron. Sí. Así que ahí el refrigerador hermoso. Así que precioso. tenemos refrigerador nuevo. Tenemos refrigerador nuevo. Pero eso fue otra compra, ¿ves? Pero eso fue por nuestras compras y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo, bueno, comentando también sobre lo mismo, es como uno de repente cuando está afuera dice, no, si pucha, ya es más barato, es todo más barato, es que aquí, que la cuestión, y es como gente... hay muchas cosas que son muy iguales en los precios. Sí. ¿Cachai? Un refrigerador es casi el mismo precio que un refrigerador en Chile. Quizá algo un poco más barato, pero no es tanto que diga así como, oh, me voy a comprar dos, una cuestión así como Claro. por aprovechar. No, de verdad que los precios son muy, muy similares a los que nosotros teníamos en nuestros países, excepto obviamente algunas que otras cosas, por Claro. ejemplo, tecnología de repente. Por ejemplo, las cosas usadas, el Facebook Marketplace, oh, es maravilloso. Sí, lo amamos, lo amamos. Sí, eso es lo maravilloso. amamos. O sea, unos precios pero espectaculares. Espectaculares. Hemos amoblado nuestra casa también con mucho Marketplace, Sí, porque las cosas, normalmente acá la gente cuida mucho las cosas. sí. Es como a la compra que llamo mi compra, la compra inteligente que hice con mi dinero de adulto. Claro, y es como, por ejemplo, a mí se me ha formado una rutina que yo, por ejemplo, de repente hago scroll en Facebook y es como, y me voy a Marketplace. Sí, porque tú nunca sabes lo que puede aparecer. Y es como, y yo puedo decir que todos los días veo Marketplace para ver, no sé, salió hay? esto. Sí. Por ejemplo, en el área que trabajo yo, salió un micrófono, salió un cablecito, salió esto, o un lentecito por aquí, por allá, lo que sea. Todo sirve. Todo sirve. Pero los precios, claro, de como de segunda mano, por decirlo así, Sí, son muy, buenos. muy Son buenos. buenos. Bueno, hablando de compra, ¿cierto? Nosotros de repente hacemos como preguntas así como, ¿y por qué te compraste eso? ¿O por ¿Y qué por vamos a qué? comprar esto? Claro. Como tratamos de decir, ya, lo necesitamos, porque aquí compramos mucho también online, ¿cierto? Sí, Es como que tú vas a la aplicación y dices, oh, te llega el mismo día, pum, listo. Y se compra. Como Se por compra. ejemplo, el mismo día, hoy día estamos grabando este podcast y mi esposa en la mañana me mandó un Clarifiquemos que en la mañana eran como las 7 de la mañana. 7 de la mañana y hoy día me fui a las 6 de la mañana de Sí. aquí y mi esposa quedó despierta. Sí. Entonces, a las 7 de la mañana me manda un mensaje y me dice, oh, mira, esto sirve para los mosquitos del patio. Y es como, ok, y es No, tú me dijiste, repito, ¡oh, qué buena! o sea, sí, es buena, bueno, pero es como ya, yo dije, no sé, a lo mejor lo vamos a ver después. Y a los, no sé, 2 minutos después me dice, oh, ya lo compré y llega hoy día. Y llegó ahora, llegó, ya lo Llegó, instalamos. ya de hecho. lo instalé. Lo instaló, perdón. Instalamos. Yo Lo lo insta- instalé. Ah, con la También, Emi, yo la sí. Emi. Lo instalamos con la Emi, pero salí yo para que la Emi no le picaran los mosquitos. Claro.
porque en esta temporada, como donde nosotros vivimos, es muy húmedo y hace mucho calor, los mosquitos están, pero en la orden del día. Y lo tengo ahí puesto en el patio, lo miro de aquí así como, ¿está cargando o no está cargando? Porque es solar. Claro, entonces supuestamente va a matar... Y si no, se devuelve. Eso me encanta las compras. Sí. Oh, qué buen tema, ¿viste? Sí, Qué bien. las compras que tú puedas devolver absolutamente todo, todo. El otro día vi un video de una señora que compró unas flores en uno de los supermercados mayoristas, las devolvió y se las aceptaron. Eso es muy común acá. Por ejemplo, tú vayas de repente al Home Depot, ante estas tiendas, No nombres, que no nos auspician. Y como por temporada compráis las plantas que ocupáis por la temporada y después como se murieron, se murieron, las devolví. O si la compraste y la planta debería durar todo el año y no duró, la devuelves. Sí, yo creo que aquí el fundamental tienda virtual, me fui como en silencio. Sí. La tienda que nosotros ocupamos harto online es Amazon, ¿cierto? Sí. Eso es como nuestro... Sí. Pero funciona de verdad, es una cuestión que... Sí, el otro día fuimos a devolver como 3 cosas que compramos. Sí. Y que dijimos, oh, ya, listo, las devolvimos. Y por eso digo, pues si esta cosa no funciona, la voy a ir a devolver. Y la voy a mandar con los bichos pegados o no pegados, así, listo. Claro, y lo reciben igual, y no se hacen atados. No se hacen problemas, la van a vender open box. Y la van a vender open box. O le reclaman al vendedor porque uno pone las reviews, ¿cierto? Si funciona, si no funciona. Pero compramos bastante y compramos, ¿cierto? Como en oferta, ocupamos cupones. Sí. Doña Cupones. Doña Cupones. Oh, viste, ese otro tema. Sí, Dios mío, como la superhéroe de los cupones. Es como cierto. Como que le salen cupones de las manos. Así. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que vamos a comprar nuestros víveres cada 15 días. Más o menos. En uno de los supermercados que vamos, es un supermercado mayorista. Y mi esposa, claro, pues de repente antes de llegar al supermercado, abre la aplicación, busca cupones. Y es como, mira, esto bajó, esto está con estos $, de descuento. Y después hay veces pasa cosas que no las necesito, pero tienen cupones de descuento y digo, ok, me la llevo igual. A mí lo que me impresiona, de verdad me impresiona demasiado, es el tema de las farmacias. El tema de tú compras en la farmacia. Ah, sí, gracias. De verdad que es impresionante. Gracias. No, van las dos, la Emi con mi esposa, van a la farmacia y compran, no sé, pues típico crema, a lo mejor maquillaje, lo que sea. Y es como... Yo siempre te digo, voy a comprar champú. Sí, exacto. Voy a comprar desodorante, o shampoo o desodorante. Claro, sí. Así como, ya tú me decís, me falta desodorante, ya, sí, me bajo a comprar. O la Emi dice, me falta esto, ya yo te acompaño. Claro. Mentira. Y pueden creer que de repente, no sé, yo las veces a lo mejor que la he acompañado, yo de repente veo hasta 2 personas pasando, cliqueando, yo viendo la pantalla, y no sé, la pantalla subió, ya pasó los $80, y cuando de repente veo la pantalla y pasó los $150, es como, claro, digo, ¿cómo van a gastar $150? Y claro, terminan de pasar el último producto, que fue, no sé, llegó a la suma de $170 la compra en total, y de repente veo a mi esposa, y de repente veo, y baja de los $160, $170 a $20. A $20. O de repente a $10. Sí. Y es como... Y todo lo que compró, lo compró con cupones. Con cupones. Porque aquí se usa mucho eso, ¿verdad? Sí, ocupo bastante cupones, los junto, digo, me falta esto, voy a comprar esto. Ojalá fuera así, lo mismo como para comprar todas estas cosas. Pero sí, me gusta. Le digo a la Emi, oye, Emi, te falta esto porque hay un cupón y si tú te llevas, le empiezo a vender el producto. Para que se lo compre. Llévelo bueno. Le digo, oye, es que si gastamos esta plata, me descuentan esta plata y además tengo este cupón con este. Empiezo así a juntar. No, y ve videos de cómo usar los cupones para comprarse otras cosas. Claro, ¿viste? Sí hay que aprovecharlo. O sea, ¿por qué voy a pagar un precio completo por algo? Y ustedes que son mi familia saben que a mí me gusta... buscar la oferta. Sí, no, sí, es verdad. No me gusta pagar el precio completo. No, sí, eso es verdad. Y eso es súper bueno acá. Funciona muy, muy bien acá. Y por eso quisimos hablar hoy día de este tema, el tema de las compras. Sí, y yo creo que es un tema que nos da mucho. Nos da para mucho. O sea, de ahí viene un tema más allá de las compras, de los valores, cuánto se gasta, cuánto aquí, cuánto allá. Pero hay harto. Sí, ¿cierto? hay hartas cosas. Hay compras que uno dice, hoy son innecesarias y al final después tú no podés vivir sin lo que compraste.
Como que se vuelven necesarias. Se vuelven una necesidad. Sí. Tú te acostumbras a que hoy esto lo necesito, esto estaba Claro. aquí, ya no está. ¿Y dónde está? Porque Claro, se te acabó. por ejemplo, nosotros compramos un de estos los aromatizadores, Ah, sí. que es como que la primera vez que los compramos dijimos, ya veamos, probémoslo. Compra por Amazon a las 11 Compramos, de la noche. Claro. Aburrida. Esa fue como una compra Aburrida. así aburrida. como- esa compra fue como, hoy me falta algo para que me llegue así hoy día Claro. mismo, de las 4 de la mañana a y las como, 8. y aprovechar el descuento aproveché, y el del ya, listo. listo. Finalmente se transformó en una compra necesaria porque es tan efectivo que es como entrar a la casa y huele rico. Sí, sí. Así que hacemos compra, todo tipo de compra. Así que no, pero bien. Bien. Hoy día casi compramos ¿cómo se llama? Un pulpo. Casi compramos un pulpo. ¿Un hoy día. pulpo? Pulpo. Decía, compra un pulpo y llévate otro gratis. Entramos a verlo. ¿Pero qué vamos a hacer con un pulpo aquí, Dios mío? Pero a ver, pero contexto. Estamos hablando de un pulpo. Un pulpo real, vivo. Pero. Bueno, contexto que hoy día estas dos señoras salieron solas. Yo estaba trabajando y salieron las dos solas. Fue una salida de madre e hija. Y estas son las salidas de madre e hija. Que íbamos Donde... caminando y en el vidrio grande pusieron, compra un pulpo, llévate otro gratis. Y con la Emi paramos, nos miramos y dijimos, entremos. Y es como, claro. Aquí hubiese estado el pulpo para mostrárselo a ustedes, pues imagínense. Y entramos y era como, claro, había que comprarle una casita al pulpo, el tanque, toda la... Entonces dijimos, Estábamos buscando entre las y parece que no Dios. quedaban pulpo porque no vimos pulpo. Había vacío y decía pulpo y ya no quedaba. Ya no quedaban, estaba buena la oferta, ¿viste? Si llevaron los pulpos, no alcanzamos. ¡Hielo, pulpo, hielo, pulpo! Ay, pero, Oh, pero Dios que mío, fue si aquí se ve chistoso. tanta cosa de verdad. Es tan... Yo digo, bueno, los que van a entender aquí, hay tanto material, Dios mío. Tanto material. Hay tanto material. Ay, pero qué cosa más divertida. Yo le dije, mamá, tenemos que entrar para comprarnos el pulpo. Claro, es Lo como peor, la- lo peor es que como que las dos nos miramos y dijimos, si están regalando un pulpo, hay que comprar uno, o sea, que No. 50% off, casi. Claro. Ay, Un pero... par de zapatos nuevos. Exacto. Ay, qué manera, de verdad que nos reímos mucho, nos reímos No, mucho. pero qué bien. Yo creo que si hubiera estado nos lo hubiéramos comprado, pero no. Lo más probable. No quedaban pulpos. Pero no quedaba. Aquí hubiese estado yo. El pulpo me hubiese recibido en la puerta hoy día. Claro, porque hay cosas que ya uno las ha comprado y al final como, la usé 2 veces, no la usé más. Claro. Y después ya nosotros ya la vendemos por Facebook Market. Sí. Yo pero- compré. Yo tengo una compra que no. ¿Inútil? Inútil. O sea, que no es inútil, pero que todavía no se usa como ¿Cuál? al 100%. Un proyector que compré. Todavía no se usa. Pero no vamos a decir nombre aquí en este podcast. No. Pa' que- Ya, pasa palabra. Pasa palabra, pasa palabra. No vamos a decir qué va a hacer porque ahora va a entrar en No, algo. sí, así ahora que, sí, ahora, sí, po. ahora se va a usar. Top ahora sí. secret. Top secret. Ahora sí, sí. po. Es como la misión Oppenheimer. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya estamos como cerrando el tema. Nos queda mucho por hablar, ¿cierto? Pero una pequeña sección Oh, chiquitita. tenemos ¿cierto? sección. Tenemos Tenemos jingle. jingle. No, no está No preparado. está preparado el Ya. jingle. Ya, ¿quién dijo la siguiente frase? Oh. Tengo A cupones. ver, no, Ah, pero diferentes. A ver, Ah, no, por tienen que- favor. Yo, si van a hacer eso, yo no sabía de eso. Ya, o sea, pero si es me que- van a hablar de historia, por favor, no, yo tuve no, cero. pero estoy hablando de la familia. Ah, estoy ya, hablando de ok. la familia. Ok. ¿Quién dijo? Tengo cupones, así que es gratis. ¡Tú! Eso, obvio. Obvio. Ah, era un Doña ejemplo. Cupones. Era un Ah, ejemplo. ok. ¿Ya? ¿Quién dijo entrando a una tienda es como una ferretería grande, ¿cierto? No, si solo voy a mirar. Solo voy a mirar. No sé quién habla. Solo voy a mirar. Voy a, Ya, pero, a rapidito, ver, rapidito. A mí me pasa que es- Pero ¿estás reconociendo que tú sí, dijiste yo esa frase? fui. Que a mí me pasa que, claro, es como mi tienda de moda ir a la ferretería a ver cosas. A ver cosas. Como la crear gente proyectos. va a las tiendas de ropa, mi papá va a la ferretería. Claro, Sí, exacto. exactamente. ¿Viste? Oh. Sí. Es solo una carterita, nada más. Por supuesto que tú, por supuesto.
Mi esposa es fanática de las cartas. Ya, ¿tienen alguna frase que ustedes quieran acordarse que alguno de ¿Emi? nosotros haya No. dicho? ¿No te acuerdas de nada como que alguien haya dicho para decir... Oh, no, si yo prometo usarlo todos los días si me lo compran. Todos los días lo Todos voy a los usar. días, no, si lo voy a usar. No, si Todos lo voy a los usar. días. Ah, Por ahí parece que salieron Por ahí. los grillos. sí. La que tiró los ¿Viste? grillos. Nos quedan tantos temas de este tema. No, de verdad que este tema es súper... tópico. Sí, es súper Sí, extenso. sí, podríamos- Extenso. Y es entretenido Sí. porque hacemos... Reflexionamos de las compras. Sí, esas hacemos cosas hartas que hemos hecho. cositas. Pero bueno, así que... Pucha, llegamos al final. Ya Sí. estamos llegando al final de este capítulo. Se nos pasó de verdad como cada capítulo. Sí, es Se como nos tan pasa rápido. Disfruto muy tanto rápido. hacer esto, de verdad. Sí. Me gusta mucho, así Muy que triste. compártanos. A lo mejor es Escúchenos. poco el tiempo. A lo mejor deberíamos sumarle unos minutitos más. No lo sé. La gente. No lo sé, la gente qué qué dice? opina, ¿Qué dice? porque sí. Claro, No me porque- puedo estar hablando 3 horas aquí, pero nadie lo va a Claro, ver. Po. Exacto. Entonces, Pero bien, bien. Así que aplausos para este nuevo capítulo número 6, Sí. que va a estar disponible este domingo a las hoy 6. día, mientras usted lo está viendo, está disponible. Claro, exactamente. Va a estar disponible el domingo desde las 6 de la tarde. Sí. Para que lo vea, Para lo que comparta, vea, comente. comparta. Lleve a toda la Pónganos familia. pulpitos. Si llegó al final del pulpo, pónganos Oh, un pulpito, un sí, sticker para pónganos saber que sticker, llegó pulpito. ahí y nos está escuchando. Pulpito, Un comenten pulpito. pulpito, Compárteselo a todo el mundo, a la Escalila, a la Mojo. A todo el mundo, a la Calila, a la Maiga, a todas. Oye, ¿no se prenden los aspersores hoy día? No sé si lo puse al camino. O no, hoy día no. ¿Estamos en vivo? Yo llegué y lo No, planté. no, hoy día Ok, perdón, gente. Así que estamos bien. Esto está en vivo. Pero bien, así que gracias por llegar Gracias aquí. por escuchar. ¿Cómo? Ah, caso cerrado, exactamente. Gracias a todos por Gracias, llegar de hasta verdad. aquí, Sí. por escucharnos. Como dijimos al principio, se vienen cositas, así que les vamos a pedir ayuda para que nos sigan. Sí. Estamos haciendo diferentes modificaciones Claro. para poder entregarles también harto material para Sí, que lo vean. para que se motiven a escucharnos, Exacto. a comentarnos. Ah, Van a salir pronto ahí a unos vlogs por ahí. sí. ya Mi me- blog está todavía en preparación, lo Sí, prometo. Estamos en preparación todavía, así que... Pero ya va a salir, sí. pero vamos bien, así que el equipo de producción hoy día se agrandó, así que vamos a trabajar. vamos a Vamos a trabajar de mejor manera. De mejor manera. Así que nada, Muchas gracias. gracias a todos. infinitas. Saludos Estamos muy agradecidos. a todos los que nos envían mensajes. Saludos a todos los que me conocen. Saludos a la tía, al sobrino, a los de la Pobla, a todos. Así que nada, gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo del Completo al hot dog.